Bajo nuestros pies, a varios kilómetros bajo tierra, hay gas, un hidrocarburo que podría abastecer a España durante varios años sin necesidad de acudir a otros países. Cantabria, País Vasco y Castilla y León son las comunidades autónomas con más metros cúbicos en su subsuelo. Un gas que se encuentra en las capas de pizarra y que solo tiene una manera de salir a la superficie, mediante la fractura hidráulica o fracking. Una técnica de extracción de gas que consiste en inyectar agua y otros productos químicos a alta presión para liberar el gas. La Asociación Industrial del Gas y el Petróleo cree que es una gran oportunidad y consideran que esta técnica es segura, mientras que los miembros de varias plataformas ecologistas y otras asociaciones aseguran que las sustancias tóxicas que se introducen plantean problemas de salud y medioambientales. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Donde unos ven beneficios, otros solo ven perjuicios. El fracking o fractura hidráulica no es nuevo. Esta técnica ya se utiliza en Estados Unidos y en otros países desde hace bastantes años. Un argumento que usan unos y otros para defender esta práctica o para repudiarla. Para analizar los argumentos a favor y en contra del fracking y también para explicarnos en qué consiste esta técnica, esta noche, en Espacio Abierto, nos acompaña Juan Carlos Muñoz. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Director corporativo de BNK Petroleum. Me imagino que para su empresa lo que ven en el fracking, en esta técnica de extracción de gas, es una oportunidad. Bueno, pues muchísimas gracias por invitar a este interesantísimo debate. Nosotros vemos una enorme oportunidad para nuestra comunidad autónoma y creemos también que es para España. La exploración de hidrocarburos es poco conocida en nuestro país, pero son industrias realmente de alta tecnología, probadas y seguras, y creemos que el desarrollo y la exploración en España puede representar una gran creación de riqueza y bienestar. La situación de crisis actual que atraviesa Europa, que atraviesa España, también la comunidad autónoma, ¿justifica más que nunca que se apueste por intentar buscar con esta técnica la extracción de gas? ¿O es independiente totalmente? Yo creo que es independiente. Es una oportunidad que viene en un momento que yo creo que es muy propicio para nuestra economía, para la economía europea, porque aporta una gran competitividad. En Estados Unidos y Canadá, donde se ha desarrollado inicialmente esta técnica, los precios de la energía se han reducido de forma considerable y eso da una gran ventaja competitiva a las industrias que están en esa zona. Pero en sí mismo representa una creación de riqueza muy importante. También esta noche está con nosotros Ángel Cámara. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Es decano del Colegio de Ingenieros de Minas del Centro de España, es catedrático de Ingeniería Química y Combustibles de la Universidad Politécnica de Madrid. Me imagino que, hablando de los técnicos y hablando un poco de los expertos, que un poco tienen una opinión clara, pero están al margen de quienes a lo mejor ven un beneficio económico para sus propias empresas o para los que defienden el territorio donde se va a hacer esa extracción de gas. ¿Cuál es su opinión sobre esta técnica? Sí, mi opinión, después de un análisis considerable que se ha plasmado en un informe de 100 y pico páginas que hemos presentado públicamente, como ingenieros de minas entendemos que es una tecnología madura, que medioambientalmente no es agresiva y que por tanto de cara a la economía del país es razonablemente buena. Bueno, no todos los técnicos piensan igual, todos los expertos. A mi derecha se encuentra Lucas Vadillo. Buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. Es jefe del área de recursos energéticos y sostenibilidad minera del Instituto Geográfico Minero de España. También es geológico. Es además ingeniero de minas. Lo primero, gracias por venir. Si es tan seguro como acabamos de escuchar, según algunos informes, ¿por qué hay todavía países o comunidades autónomas que prohíben esta técnica? Bueno, lo primero que tengo que decir es que el Instituto Geológico y Minero de España, al que represento en este programa, no tiene una posición ni a favor ni en contra sobre por qué hay países que rechazan el fracking y la extracción de gas no convencional o gas de pizarra. Pues posiblemente sea por la incertidumbre que crea los aditivos químicos que se introducen en la
en la inyección y en la fracturación, en el fracking o fracturación, y el tema de la microsismicidad o sismicidad inducida. Yo creo que esa es la incertidumbre que está creando en las personas donde todavía no se ha hecho o donde se ha hecho, como son los Estados Unidos principalmente, que es el país pionero, el que ha desarrollado toda la técnica de fracking y de dirigida y de fracturación hidráulica y perforación dirigida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ya finalmente está con nosotros José Hipólito Delgado. Buenas noches. Es miembro de la Asamblea Antifracking Merindades de la provincia de Burgos. Son varias las plataformas que están en contra de esta práctica. Para ustedes, ¿cuál es el principal argumento para estar en contra de ello? Pues el principal argumento, como no podía ser de otra forma, es la posible contaminación o la posible sismicidad. Lógicamente, es obvio que nosotros no vamos a estar en contra de que se crea riqueza en el país, pero pensamos que el fin nunca justifica los medios. Entonces, aunque el señor Muñoz ha dicho que es una técnica probada y segura, y lo manifiesta por escrito, no es así, porque hay 20.000 ejemplos que después podré desarrollar de lo que ha ocurrido en Estados Unidos simplemente en los 2 últimos años. Y no solamente eso, hay estudios pendientes, de los que hablaré posteriormente, en que incluso el Departamento de Energía de Estados Unidos ha dedicado una cantidad de $36 millones para estudio y desarrollo de estos posibles problemas medioambientales. Si lo ha dedicado, yo creo que no está, bueno, sí probada, pero desde luego no segura. Bueno, tendremos tiempo a lo largo de los próximos 45 minutos de ver los argumentos de unos y de otros. En Castilla y León hay 16 solicitudes, 13 permisos de investigación concedidos y 1 de explotación también concedido. La Junta de Castilla y León, que ha declinado nuestra invitación para estar esta noche aquí, apoya esta técnica para su investigación. Pero antes de entrar en detalle, queremos explicarles muy brevemente, en apenas un minuto, qué es eso del fracking o la fractura hidráulica. La fractura hidráulica o fracking es la técnica mediante la cual se obtiene gas natural reventando rocas que se encuentran a una profundidad que va desde los 400 metros a los 5.000. Este gas, también denominado pizarra, está atrapado en las rocas, disperso en pequeñas burbujas, por lo que para obtenerlo es indispensable romperlas. ¿Y cómo se hace? Primero se perfora un pozo vertical hasta alcanzar la zona de pizarra. Después se realiza otra perforación horizontal de más de 1 kilómetro. Es ya en ese túnel en el que mediante explosiones controladas se fracturan inicialmente las rocas, para después inyectar unos 30.000 metros cúbicos de un cóctel de agua, arena y aditivos químicos a altísima presión, para terminar de fracturar la roca y permitir la liberación del gas. Un gas que sube a la superficie por el tubo junto al agua y los productos químicos, momento en el que se separa y se obtiene el hidrocarburo. Pero antes de fracturar, se explora, y en ese punto estamos en Castilla y León. Hasta el momento hay 15 permisos de investigación concedidos y otros tantos pendientes, todos en el noreste de la comunidad, siendo Burgos la provincia con más requerimientos. El sí a la investigación lo concede la administración regional, pero no siempre. Porque cuando afecta a 2 o más comunidades autónomas, ese tipo de proyectos los evalúa el órgano ambiental de la Administración General del Estado y los autoriza el órgano de industria de esa Administración General. En aquellos casos en los que el proyecto se enmarca solo en una región, es la Junta quien exige que pase la evaluación de impacto ambiental. Aquel documento que valora las afecciones que va a tener ese proyecto en ese instante y a lo largo del tiempo a los recursos naturales, al patrimonio, a la población y a todos los factores del medio. Además, la Junta de Castilla y León obliga a cumplir otros requisitos, como infraestructuras anexas y el control de contaminación de aguas, de atmósfera y de ruido.
Bueno, hay muchísima información en Internet y bueno, en las televisiones, no solamente este foro, esta mesa, en la que se da información. Si bien es cierto que depende quién haga esos documentales, quién haga esos programas, hay una inclinación hacia los que están a favor o los que están en contra. En esta mesa que tenemos en el día de hoy intentamos que sea equilibrado, hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Lo primero, y lanzo la pregunta para todos, no sé si hay alguna cosa, sois expertos, la mayoría del fracking, si hay alguna cosa que haya que puntuar de lo que a grandes rasgos, porque me imagino que habrá muchos detalles sobre la fractura hidráulica. El fracking es, por decirlo de una manera no convencional de obtener el gas, comparado, por ejemplo, con cómo se hace en los países árabes, ¿no?, en el que depende sobre todo de dónde se encuentra el gas, ¿no? Hablamos de una superficie porosa, impermeable, y en otra permeable. Sí, esa es la diferenciación fundamental entre convencional y no convencional, está precisamente en cómo se genera ese hidrocarburo. Todos los hidrocarburos se generan en una roca madre que, bajo presión y temperatura, finalmente se convierte en esa pizarra que se ha dicho, que es donde se conserva el hidrocarburo, pero hay ciertos hidrocarburos que migran de esa roca madre y se van a una roca almacén, que es, como os he dicho, una roca porosa y permeable, y que por tanto por la propia presión del terreno sale sin ninguna dificultad, y eso sería el convencional. Y sin embargo, en la roca madre, que actúa como almacén y sello al mismo tiempo, pues evidentemente la única forma que podemos obtener ese gas es haciendo la fracturación de la roca, es decir, dándole permeabilidad que no tiene. ¿El proceso es costoso? Vamos a ver, el proceso de fracturación hidráulica es una parte de la exploración de hidrocarburos, de gas natural y petróleo. Es importante decir que los productos, lo que buscamos es el mismo producto, sea convencional o no convencional. Es decir, la gran diferencia es dónde se encuentra. La fracturación hidráulica es una técnica que se lleva utilizando más de 50 años. En España la primera se hizo en los años 80, en La Rioja. Es decir, tenemos una experiencia amplísima dentro de la industria del petróleo. Lo que ocurre es que para el shale gas, el gas pizarra, es necesaria, y para otro tipo de prospección petrolífera a veces se usa y a veces no, pero es muy conocida y ampliamente utilizada en el mundo. Países donde se ha desarrollado inicialmente, como Estados Unidos y Canadá, que son absolutamente pioneros. Canadá es un país de los mayores productores del mundo y donde más operaciones de fracturación hidráulica se hacen anualmente. Ha desarrollado la fractura hidráulica como un proceso de innovación, aplicando una técnica muy conocida a una zona en la que no se había prospectado tradicionalmente por su baja permeabilidad. Está bien que hablemos de Estados Unidos, nos tocará a lo largo del programa volver a Estados Unidos, porque como llevan más años podemos conocer un poco las consecuencias, pero a mí me gustaría que lo trajésemos también a Castilla y León, las circunstancias de Castilla y León, y si es el lugar idóneo para hacer estas extracciones, sobre todo porque hay necesidades importantes de agua, ¿no?, que son necesarias para inyectar en esas perforaciones para lograr el gas. ¿Castilla y León se diferencia de otras comunidades, de otros países? Que si se diferencia de otros países. Sí, las características de Castilla y León hacen favorable para esta extracción, o todo lo contrario, incluso Castilla y León. No, los yacimientos de gas no convencional o gas de pizarra son idénticos prácticamente en todo el mundo. En eso están en profundidad y como tal no difieren de un país a otro. En unos sitios están en el Devónico, en otros en el Lías, pero vamos, no difieren los yacimientos de gas de pizarra de cualquier otro sitio, de Polonia, de Francia, Gran Bretaña o de Estados Unidos. En ese sentido no hay ninguna diferencia. La diferencia que puede haber es la calidad ambiental que puede haber en superficie con respecto de otros lugares, específicamente la calidad ambiental de la superficie, del entorno superficial. ¿Hay diferencias entre la extracción que se producía hace 10 años en Estados Unidos y la que se está realizando ahora con investigación? Es decir, ¿ha habido una mejora de la seguridad para la extracción del gas? Bueno, esta tecnología avanza muy rápidamente, los petroleros hacen grandes inversiones
y constantemente hay una innovación en este tema. El problema, como ya he dicho antes, es la incertidumbre que introduce el tema de los aditivos, la sismicidad y la calidad del aire en superficie. Para hacernos una idea, no creo que sea el caso de España, en los Estados Unidos, que incluye Dakota, Nueva York, Virginia Occidental, para hacernos una idea de lo que son los yacimientos en los Estados Unidos. Entonces, cuando se hace el fracking, no se hace, supongamos que esta es la capa de gas que se extiende en longitud y anchura. Entonces, no se hace un solo pozo, se hacen una multitud de pozos a lo largo de toda la extensión para sacar el gas de pizarra. Entonces, uno de los problemas es la calidad del aire. ¿Por qué? Bueno, pues hay en cada plataforma de extracción de gas hay un problema efectivamente de emisión de gases. Entonces, en Estados Unidos tienen un grave problema de calidad del aire donde están estos yacimientos. Se producen gases de combustión de camiones, de perforación de bombas, pérdidas también de metano, y luego en el agua de retorno se producen una serie de... En el agua de retorno pues salen una parte, lo que se ha introducido sale al agua de retorno. Y allí pues hay una serie de aditivos que se volatilizan. Estos aditivos, que son componentes orgánicos volátiles, son precursores del ozono troposférico. Entonces, lo que se está produciendo es un problema principalmente de calidad del aire por el número de plataformas que hay de extracción a lo largo del yacimiento. Pero no creo que se dé el caso aquí en España en cuanto a esa superficie de gas de pizarra. No sé si era la pregunta. Sí, bueno, me gustaría hacer una matización. Sí, puede ser. Sí, cuando quiera. No, en este tema concreto. Efectivamente, como es la industria de exploración de petróleo y con el desarrollo de nuevas formaciones en Estados Unidos geológicas que tienen gas pizarra, ha generado nuevas áreas, como es el caso de Marcellus Shale o Barnett, que permiten una explotación más concentrada. Eso hace que ahí existan emisiones, pero las emisiones son como las de cualquier industria. Existen emisiones porque se utilizan equipos, compresores, pero no van más allá. Yo lo que sí me parece relevante decir en este caso es que gracias al shale gas, Estados Unidos es el único país que ha cumplido el protocolo de Kioto sin haberlo firmado, porque ha reducido de forma radical sus emisiones de CO2, debido a que la utilización del gas natural en la industria y en la producción eléctrica es mucho menos contaminante que, por ejemplo, el carbón o los combustibles líquidos. Y esto es relevante porque ha hecho que los cumplimientos respecto al cambio climático de Canadá y Estados Unidos hayan sido ejemplares en el mundo. Y esto se lo debemos al shale gas, es decir, que la aportación es relevante. ¿Se están teniendo en cuenta los criterios sociales a la hora de este tipo? Y bueno, lo de Estados Unidos también. Bien, dice poco de ellos que no hayan firmado el plan Kioto. Yo en principio porque, quería hacer una matización con respecto, para que el público, supongo esto va dirigido al público, para que vea la diferencia entre lo que es un método convencional y lo que es un método como es la fractura hidráulica. El método convencional es llegar a la bolsa de petróleo, la bolsa del gas, y sacarlo. Sale por su misma presión, está entre rocas impermeables y sale, por decirlo de una forma muy somera. El fracking es, como ya se ha visto, es hacer un pozo, una serie de pozos profundos, después horizontales, que pueden ser 10, fracturar la pizarra que hay, y una vez fracturada el gas que hay entre ellos, que mediante aditivos, agua, arena, presiones, eso ya se hablará, sale. Vamos, por hacer una comparación simple y sencilla, es comparar como si uno se va a hacer un análisis de sangre, y para hacer el análisis de sangre le pinchan uno en la vena, le saca la sangre, eso es el convencional. Y la fractura hidráulica sería intramuscular, le meterían una serie de productos, reventarían el tejido, y la sangre que saliese de por allí es lo que extraerían. Compárese cara al interior, de la Tierra, la diferencia entre uno y otro.
Respecto a lo que ha dicho, yo comprendo que esto es una técnica compleja, pero esto es totalmente inexacto. Pero quiero decir que eso es totalmente inexacto. Bueno, es decir, ahora si tengo oportunidad voy a explicar cómo es la técnica. Usted ha dicho que lo de Kioto, efectivamente, hubo menos CO2, pero ha habido más metano. Porque una de las cosas que se compara siempre el gas con el carbón es que el carbón produce más CO2. Pero en la extracción y digamos, en todo este sistema de la fractura hidráulica produce más metano. Esa es una cuestión. Lo que pasa es que depende, es como la emisión de los coches. ¿Qué miramos? Como los diésel, el CO2 o las partículas que producen. El diésel es mejor porque produce menos CO2, pero produce también, por otra parte, más partículas contaminantes. No mezclemos churras con marinas. Como ya han podido ver, hay dos posturas totalmente opuestas y cada una con sus argumentos. Nosotros queremos también explicarles cuáles son los argumentos a favor y cuáles son los argumentos en contra. El lunes el Parlamento de Cantabria prohibió por unanimidad el fracking en toda la región. Esta es una ley, esta es una norma que apuesta por el futuro de Cantabria, que apuesta por un futuro absolutamente vinculado a la protección de los recursos naturales, de los valores naturales, del paisaje, de la defensa de los acuíferos subterráneos. Y la fractura hidráulica solo les genera dudas e incógnitas. Falta de seguridad que comparten en la Diputación de Burgos, provincia en la que más explotaciones se han permitido. El comunicado que sacamos, y por tanto la posición del equipo de gobierno, era estar en contra del fracking mientras no se aclararan muchos conceptos. Pero quien da el permiso es la Junta, que no cierra puertas. La Junta de Castellón cree que es una investigación que hay que explorar. Creo que no debemos de cerrarnos aquellas cuestiones que pueden tener un futuro importante para nuestra comunidad autónoma, como están teniendo en otras partes de España y como están teniendo en otros países. El Ejecutivo Regional ensalza las posibilidades de empleo en el medio rural, datos que confirman las empresas interesadas. Aparte de que ya hay casi 1 millón de puestos de trabajo solo en shale gas en Estados Unidos, pero podríamos llegar en menos de 10 años entre shale y oil, es decir, entre petróleo y gas y Canadá y Estados Unidos, a 3 millones de puestos de trabajo. Los grupos antifracking exponen en asambleas en los pueblos las consecuencias de esta técnica. Pensamos que si esto fuera tan bueno como ahora nos vienen vendiendo, pues bien que lo hubieran promocionado como hacen con otras cosas desde un principio, en lugar de haberlo tramitado con tanto silencio. Para ello usan los documentales realizados en Estados Unidos, en los que varias familias narran los problemas con los que viven a consecuencia del fracking. Cuentan que el agua de sus grifos no es apta para el uso doméstico, que contiene metano. Y que esta técnica ha dejado comarcas enteras sin vida. Los promotores del fracking aseguran que eso es falso y que tras la explotación todo queda igual que antes. Restituimos siempre todos los terrenos una vez que se hacen perforaciones que ya quedan agotadas. Eso permite que una vez que, por ejemplo, se perfora un pozo, se elimina la tierra vegetal de cultivo, se explota ese pozo y al cabo de los años puede volver a restituirse exactamente igual con la tierra y se puede seguir labrando como se hacía antes. Los municipios afectados ya han empezado a posicionarse. Yo creo que nos perjudicaría en esta zona, en esta comarca. Como Fuentevejuna, todos a una. Y en este tiempo han tenido la posibilidad de informarse con charlas a favor y en contra del fracking. Bueno, primer argumento, ¿la técnica es segura o no es segura? Bueno, la técnica es totalmente segura. Yo quiero decir y comentar que es normal que una industria que es muy desconocida en España, quizás en España estamos más familiarizados con la construcción o con otros desarrollos industriales que tradicionalmente hemos tenido, como en esta comunidad autónoma puede ser la industria agroalimentaria. La industria petrolera es muy novedosa y especialmente en España los desarrollos que se han hecho han sido en el mar, lo que se llama offshore, con lo cual no tenemos ese conocimiento. Esta es una industria realmente avanzadísima. Podemos decir que está empleando la tecnología más avanzada del mundo, parecida a la aeroespacial, con lo cual es complejo poder entender todos los procesos. Hoy día el fracking es exactamente lo mismo, y quiero afirmarlo para que todo el mundo lo sepa, que cualquier exploración convencional. No existe ninguna diferencia. La técnica del fracking se utiliza en los yacimientos convencionales muchas veces, porque estos ya, desgraciadamente, están agotados.
los yacimientos hoy son cada vez más profundos y más difíciles de explotar, y ahí es como nació el fracking. El fracking nació utilizándose para este desarrollo. Después se ha visto, en un proceso de innovación realmente de I+D, en Canadá y en Estados Unidos, que se podría aplicar a zonas de rocas más duras, porque podría permitir esa fisuración, ese abrir caminos a esa roca para explotar. Con lo cual es una técnica conocidísima, utilizando la última tecnología y absolutamente probada y segura, y sin ninguna diferencia. Yo comprendo que esto es difícil de entender y no se puede comprender si no se ha vivido, ¿no?, en los países. ¿Segura o no segura? Que es un poco lo que la gente, los habitantes, donde están haciendo esas perforaciones, es lo primero que quieren saber, porque desconocen, no tienen conocimientos, como les pueden tener ustedes, no tienen seguimiento, y de repente lo primero que se preguntan es si es una técnica segura o no segura. Quien quiera, te podéis hablar cuando... Vamos a ver, vamos a decir de nuevo que no es segura, no es por nada, sino sencillamente no vamos a hablar de los problemas que ha habido, como terremotos, contaminación del aire, seísmos, explosiones, pues en Luisiana, en Texas, Colorado, Virginia, Pensilvania, Arkansas, en Oklahoma. Antes del fracking, en 30 años hubo 7 seísmos de pequeña cantidad. Después de seísmos, no en 30 años, en 3 años ha habido 200. Es decir, solamente en seísmos se ha multiplicado por 30. Pero bueno, podríamos hablar, como esta, efectivamente, yo reconozco que esta técnica, que es innovadora, totalmente ha mejorado. Y bueno, y aunque nos ha dicho la Universidad de Cornell, la Universidad de Nueva York, la Universidad de Texas, la Universidad de Duke, la Universidad de Manchester, nos ha dicho con informes rigurosos, científicos, que esto no es seguro, porque ha dicho que lo que hay que hacer es paralizarlo, y hasta que esto no mejore, no hacerlo, pues podríamos quererlo. Pero es que no. Vamos a ver, hace 3 meses el Departamento de Energía de Estados Unidos, junto con algunas compañías, ha presupuestado 36 millones de dólares para que de aquí a 2 años mejoren todos los pozos de esquisto, en técnicas que se han encargado, cosa curiosa, a esas universidades como son la de Texas, Ohio, que a su vez estas compañías decían que los informes eran malinterpretados o de alguna forma eran tendenciosos. Pero además, lo más curioso es que la mitad de los informes no es para sacar más gas, es para que sean medioambientalmente más correctos. Y lo que siempre han negado las compañías, que había terremotos, uno de ellos le han dedicado a la Universidad de Texas a ver si efectivamente logran encontrar el origen de esos terremotos que de antemano negaban. No se puede decir que es segura cuando están experimentando sobre ello. Eso está claro. Tema de contaminación, también de acuíferos, que la gente se pregunta, se inyecta agua, lo entendemos, se inyecta arena y unos productos químicos que dicen que es el 0,1%, pero ese 0,1% a lo mejor son 19.000 litros, porque estamos hablando de cantidades ingentes de agua para hacer esa extracción. ¿Qué tipo de productos son? Y si salen a la superficie, pueden contaminar acuíferos, el agua que beben los animales o las propias personas. Bueno, hay que diferenciar, efectivamente, se utilizan unos reactivos químicos que se utilizan en la vida cotidiana, es decir, no son unos reactivos desconocidos, protegidos incluso por unas marcas comerciales que ocultan el contenido. Ácido clorhídrico, para romper con mayor facilidad la roca, es un reactivo perfectamente conocido, inhibidores de corrosión, bactericidas, surfactantes, sustancias, ácido cítrico. El ácido cítrico es algo que se utiliza en la alimentación. Y lo que tenemos que hablar es cantidades de agua, por tanto concentración. En química siempre se habla de concentración. Es una cosa muy diluida, Efectivamente, y afortunadamente también para el consumo de agua, hay una parte importante de ese agua que retorna a la superficie, que se recupera, que se puede reutilizar, y para reutilizarla, efectivamente, hay que quitarle los contaminantes que haya podido arrastrar a través de la fracturación de la roca. Pero eso es una técnica perfectamente conocida. Todas las industrias hacen depuración de aguas antes de hacer su vertido. No sé si Lucas piensa lo mismo, y sobre todo porque ustedes también hablan de que existen a lo mejor
posibilidad de hacerlo más seguro con otros productos como el helio, que no sé si es una cosa bastante más cara, pero quizá menos contaminante. Bueno, yo insisto en que no me posiciono del lado de los ecologistas, que yo no estoy en contra de... No, bueno, yo a usted le pregunto si me corrobora lo que acaba de decir un compañero más o menos suyo, por decirlo de alguna manera, un experto, si es así. Es verdad que se meten una serie de aditivos que son componentes orgánicos e inorgánicos, mayoritariamente son orgánicos. Y algunos, efectivamente, yo soy especialista en medio ambiente y en minería y medio ambiente. Lo que sí puedo decir es que algunos productos son cancerígenos, como las amidas, acrilamidas, se meten derivados del petróleo también. Eso, nosotros hemos hecho una guía del fracking para el Ministerio de Medio Ambiente y aquí lo explicamos. Biocidas para matar las bacterias sulfatorreductoras que reducen los sulfatos a SH2, ácido sulfídrico, para que no salga a superficie. O sea, una serie de productos que algunos son tóxicos y peligrosos. En el caso de que hubiera una fuga de las balsas del agua de retorno, flowback, habría un problema ambiental gordo. Son aditivos que, bueno, por hablar claramente, yo creo que el problema de las operadoras de petróleo es su opacidad. A mí me gustaría que fueran transparentes, que formaran mesas y comités con las organizaciones ecologistas para avanzar en este tema, como se hizo en Gran Bretaña. Entonces, esa sería una forma de acabar con la opacidad de estos temas. Bueno, vamos a ver, la pregunta es para usted directamente, en este caso, si reconoce que existe una opacidad o por qué no. Por supuestísimo que no. Yo creo que en este debate espero que estamos teniendo oportunidad, pues un debate muy interesante. Debemos decir a los ciudadanos de nuestra comunidad la verdad de una vez. Vamos a ver, por supuesto que no hay ninguna opacidad. Hoy día los aditivos se utilizan en todas las industrias. Por supuestísimo, pero en la farmacéutica, en la agroalimentaria y la industria química está utilizando estos aditivos de hace muchísimos años, con total normalidad. Aquí, por supuesto que también, pero cada vez esta industria que en los últimos 20 años ha avanzado de una forma enorme en Estados Unidos y Canadá, de una forma compatible con industrias como la agricultura, ha desarrollado ya aditivos cada vez más especializados, porque originalmente eran menos y hoy ya son especializados. Algunos ya con compatibilidad alimentaria. Pero lo que es importante decir es que este es un proceso industrial totalmente controlado, que pasa un estudio de evaluación de impacto ambiental, donde se publican todos los aditivos. Hoy no se utilizan más de 10 familias, luego después cada tipo de aditivo tiene marcas comerciales diferentes, pero por supuesto eso de 500, 600 aditivos es absolutamente mentira. Esos 10 aditivos están todos registrados porque es obligación de que cualquier proceso industrial tiene que tener esos aditivos registrados en la Comunidad Europea. Son productos que aparecen... ¿Hay peligro para el medio ambiente o para la salud? No hay ningún peligro. Porque es lo que quiere es entender la gente que nos está viendo. Se lo digo sinceramente, no tiene conocimientos de aditivos ni no hay ningún peligro para la salud por dos motivos. Principalmente, nosotros en Polonia, nuestra empresa está utilizando 3 aditivos, 3 únicamente, porque cuando se analiza el proceso en concreto se pueden minimizar. Las concentraciones son muy bajas, pero es que además el proceso es controlado. El agua que sale de ese flowback, parte queda a más de 3 kilómetros en la roca, lógicamente, donde no tiene ninguna afección absolutamente a nada del entorno ambiental. Están los acuíferos, y espero poder hablar ampliamente de utilización de agua, que es muchísimo menos de la que se dice y mucho más normal en su utilización industrial, como las protecciones, porque no contamina en absoluto ningún acuífero. Y después el agua de retorno, lo que se llama efectivamente flowback, no se almacena en balsas. La ley española obliga a que, como cualquier industria, tiene que depurarse. Y para eso tenemos en España grandísimas empresas especializadas que cogen ese agua, analizan la contaminación que puede tener, que generalmente ese flowback es muy poco, básicamente sal, es agua salina, y se trata en las plantas de depuración como cualquier industria hace con sus residuos industriales. Hoy nadie pensaría que en nuestros ríos, que además últimamente en nuestra comunidad vienen caudalosos, nadie está vertiendo directamente las aguas residuales industriales al río, todo el mundo las depura. Pues esto es exactamente igual, con lo cual creo que debemos ya de una vez decirle la verdad a los ciudadanos y dejar de meter miedo. Esto es un proceso industrial controlado absolutamente en todos sus procesos.
Pero vamos a ver, en realidad lo que está diciendo, si efectivamente es así, ¿por qué han dedicado, entre otros, 2 millones de dólares en la Universidad de Ohio para convertir fractura reflujo en agua regenerada de los pozos de gas, cuando sabemos, y en todas las revistas norteamericanas están hablando continuamente de ver cómo controlan el agua de reflujo? Eso es mentira. Es Vamos mentira. a ver, la industria Entonces, americana... La Universidad de Ohio le han dedicado, el Departamento de Energía de Estados Unidos le ha dedicado 2 millones de dólares para que estudie eso. Cuando Innecesariamente. el moderador considere, podría explicar, porque, vamos a ver, para Estados Unidos, yo creo que es impensable que hoy queramos pensar que una industria que tiene va camino de 2 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos, que es un motor económico y que está haciendo revolución energética, hoy en Estados Unidos y, por supuesto, en Canadá, que quiero recordar que es uno de los países donde más se está desarrollando la fracturación hidráulica, de los mayores productores petrolíferos del mundo y con una agricultura más desarrollada, es uno de los graneros del mundo, con total normalidad. Nadie puede pensar que entre los cientos de estudios y asociaciones, por ejemplo, la Agencia Internacional de la Energía, la Watershed Solution, es decir, hay montones de organizaciones que están haciendo un seguimiento permanente, pero es que, ¿sabe usted cuántos pozos se perforan anualmente? Y eso, evidentemente, no podría ser en España. Déjame Señor terminar. Montón, nos estamos yendo por las ramas. 35.000 pozos al año. Esto es una industria absolutamente consolidada, sólida, no estamos y por hablando supuestísimo de eso. que en Estados Unidos no y Canadá estamos hablando nadie, de eso. Estamos hablando si no podemos contamina engañar a la o no gente. contamina. No podemos engañar a la gente intentando decir que esto es una técnica desconocida y que una universidad ha hecho un estudio, porque le puedo traer a usted cientos de estudios totalmente favorables. El último, por ejemplo, la presidenta de la Asociación de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, que ha dicho que la fractura hidráulica no tiene ninguna afección a acuíferos. Pero eso no se quiere decir. El Departamento de Seamos serios, Energía por de favor. Estados Unidos en noviembre de 2012 ha dedicado 36 millones de dólares para mejorar el problema del medio ambiente. Le pido a usted que se lea todos los informes de la Agencia de la Ambiental Americana. Se los puedo facilitar yo si quiere, por favor. Yo creo... Bueno, dentro de la problemática ambiental que tiene la fracturación hidráulica, vamos a ver. El tema de la sismicidad es el menos importante. Existen ahora monitorizaciones sísmicas que te permiten controlar el tema de la sismicidad. Entonces, los expertos han concluido que cuando se está inyectando agua a presión, en el momento que se llega a una magnitud de 0,5, se para la inyección y se deja reposar durante unos días la inyección hidráulica. Y a continuación se empieza a meter otra vez el agua a presión con menor volumen, ¿vamos? Y tanteando la sismicidad que se produce. Pero la sismicidad inducida actualmente está controlada después de los sismos que ha habido en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Yo insisto que es un tema de calidad del aire principalmente. Hay otro tema que la fracturación hidráulica lo que hace es, una serie de fracturas radiales. Entonces, esas fracturas, según toda la bibliografía que tenemos, dicen que tienen una media de 200 a 400 metros de desarrollo. Pero hay una probabilidad de que esas fracturas encuentren una falla y la probabilidad es de un 1% de que al interceptar una falla vertical puedan los fluidos, principalmente el metano, llegar a algún acuífero, fuentes de agua, etcétera, etcétera. Eso está en la bibliografía y es así. La probabilidad es muy pequeña, pero existe. Y el otro tema es la calidad ambiental. La probabilidad es casi inexistente. Quería matizar simplemente que el metano no es un fluido. 1%. Si tú pillas una falla vertical o subvertical, puedes activarla y lo que puede salir es metano. El metano no es un fluido, es un pequeño matiz. Pero en cualquier caso, las profundidades medias. Es un gas. Por eso que ha dicho un fluido, pero que no es líquido, es decir, que no es. Entonces, lo que me gustaría indicar es que, vamos a ver, la profundidad media de las formaciones geológicas, y podemos entrar ahora más en detalle, en profundidad, en las que estamos buscando, estimamos que dentro de la zona norte de Burgos, por ejemplo, o en la zona cuenca vasco-cantábrica, estimamos que las profundidades están entre 2,5 kilómetros, 3 kilómetros a 4. Son las formaciones geológicas de pizarras. Aquí hay muchos más expertos en geología que podemos profundizar. Es decir, todo el mundo puede tener, y eso creo que es un tema de sentido común,
que si estamos haciendo hoy, gracias a la avanzadísima tecnología que hay, un pozo a 3 kilómetros de profundidad, que en las perforaciones convencionales hace años era impensable, y después una perforación horizontal a 3 kilómetros en esas formaciones geológicas, por mucho que necesitamos una enorme energía para poder abrir pequeñas fisuras. Esas fisuras no alcanzan más de 150 a 200 metros. La probabilidad de que pasen 3 kilómetros de roca hacia arriba y llegue ningún fluido es ínfima. Ínfima. Evidentemente, no, del 1% no es cierto, porque son casos en los que la proximidad del gas, como ocurre en Estados Unidos, de este shale gas, el estrato geológico, esté mucho más cerca de la superficie y exista un terreno fallado. Pero son probabilidades mínimas. Quería porque estamos mezclando muchas cosas. Hay que, centrando un poco los temas, el agua que se recupera con contaminantes que son propios de la roca que ha fracturado, más los aditivos que lleva, hay que depurarla, hay que limpiarla, y hay técnicas que permiten, y después el residuo, pues dependiendo de cómo sea, será un gestor de residuos, que España está perfectamente regulado ese sistema. Hablaba Lucas de balsas, que no es exactamente así, pero podríamos encontrarnos con que el hecho de que, por ejemplo, en un momento determinado, una balsa de residuos de una mina se vaya, por la razón que sea, por una razón geológica, pues automáticamente nos llevaría a prohibir la minería metálica en todo el país porque puede haber una balsa que se ha ido. Yo creo que no es razón. Es decir, lo que hay que hacer es objetivar las cosas. Y si estamos diciendo de que es que puede ocurrir que se pueda ir una balsa, estamos presuponiendo que el operador está trabajando mal. Es decir, es una mala práctica. Va avanzando el tiempo. Sí me gustaría hablar de Castilla y León, de cuál es la gestión que está haciendo la Junta de Castilla y León permitiendo esas investigaciones. Y si verdaderamente quien está tomando estas decisiones son los técnicos o se está teniendo en cuenta a la sociedad civil, a las personas que viven en esos lugares donde se están haciendo esos pozos, que repito, de momento son de investigación y que en un futuro pues serán de explotación. Bueno, en principio hay que tener en cuenta que cuando se autorizaron, cuando se dieron esas autorizaciones, no se tuvieron en cuenta, no a Castilla y León, a nadie. Al hecho paradójico que hay directoras de parques naturales, espacios naturales, que se han enterado pues a los 3, 4, 5, 6 años por vía indirecta de autorizaciones que les afectaban a ese parque natural. Entonces, el tema ha ido muy tardíamente, de hecho ha habido permisos que se dieron en el año 2008 y nos hemos enterado, la población que nos afectaba, pues 3 años más tarde. Nos hemos empezado a enterar el año 2011 y hemos empezado a tener conciencia de lo que ya se nos había autorizado, pues 3 años más tarde. ¿Se está teniendo en cuenta? Bueno, se está teniendo en cuenta dependiendo de quién. Ya hemos visto el caso de Cantabria, que han sido mucho más sensibles al tema, que el gobierno de Cantabria ha dictado una ley en contra del fracking. Las Cortes de Aragón, lo mismo. Después, Castilla y León, pues por ejemplo ya sabemos que la Diputación de Valladolid ha dicho que no. En la Diputación de Soria también, la Diputación de Burgos, así. También es verdad, qué casualidad, donde hay lobbies de algún tipo, como pueden ser los bodegueros del Duero, automáticamente se han retirado las compañías. Después, ¿qué pasa? El problema de Castilla y León siempre dice que el principal problema que tiene Castilla y León es la despoblación rural. Vamos a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que ha ocurrido siempre. Es un problema, pero nos van a, con este sistema, lo que estamos viendo en las zonas con poca población, pese a que a la Comunidad Económica Europea está diciendo que habrá que tener, por encima de todo, a la población civil, habrá que tenerla en cuenta, pues no se nos tiene en cuenta. Porque ¿va a generar puestos de trabajo o no va a generar puestos de trabajo? Creo que para Castilla y León, esto vamos a ver. Yo lo primero que tengo que decir es que es verdad y creo que tenemos que hacer un esfuerzo desde la industria, lo vemos, que lo que vemos cuando organismos que no tienen competencias y que sobre todo lo que no hacen muchas veces es también pedir informes técnicos, simplemente quizás por un movimiento social que es muy entendible, muchas veces una preocupación porque hay un miedo por el desconocimiento, lo que vemos es que falta información.
Y yo creo que la obligación de todos es informar cada día más y comunicar a la gente, porque esto es una técnica probada, segura, industrial y conocida. Entonces tenemos que quitar todos los miedos. ¿Por qué dar marcha atrás en la Ribera del Duero? No, vamos a ver, yo me gustaría decir, lo primero, si me permite, es decir que todavía no se ha perforado ningún pozo. Es decir, tenemos la oportunidad de explorar. Y la exploración es un proceso de investigación y desarrollo largo, que ocupa años. Tenemos la suerte, y se ha publicado un estudio recientemente que ha publicado una consultora geológica de referencia internacional, sobre cuántos recursos tenemos. Potencialmente recursos prospectivos, y también los ingenieros de minas han hecho un estudio reciente. Los recursos prospectivos de shale gas en la cuenca vasco-cantábrica, donde gran parte pueden estar en el norte de Burgos, son muy importantes, son de muchos, de más de casi 50 años del consumo de España. Eso es una cantidad de gas, de recurso espectacular, pero es un recurso que tenemos que comprobar, para eso tenemos que explorar, y eso es un proceso de I+D, es como el desarrollo de un fármaco en un laboratorio o una investigación científica, donde hay mucho tiempo de mesa, de estudio, de análisis, de ordenador y de reflexión de datos, y también hay que hacer unos sondeos prospectivos. ¿Por qué se fragmentan tanto los proyectos? Es una de las quejas que se hace. No se fragmentan. Los proyectos y según los ecologistas dicen que eso lo que pretenden en cierto modo es evitar la evaluación medioambiental. En absoluto. Vamos a ver si podemos dejar esto claro a la gente, porque es súper importante. No se ha hecho ningún proyecto todavía, ninguna perforación, porque no se ha pasado ninguna evaluación de impacto ambiental. Lo primero que se tiene que hacer es, por ejemplo, nuestra empresa y algunas otras que hemos pedido los permisos, es presentar los proyectos para que se evalúen, y eso lo acabamos de hacer recientemente. Casi todas las empresas están iniciando ese proceso. El proceso de evaluación de impacto ambiental es de los más garantistas del mundo en España y garantiza la participación de todos los ciudadanos, sindicatos, organizaciones vecinales, ONGs. Es muy importante decir que, como va a pasar un estudio de impacto ambiental, no se va a hacer ningún tipo de sondeo en ningún espacio natural, ni espacio protegido. Bueno, había algunos que estaban en Fuentes Carrión, o sea, de los en absoluto, no se hará. ¿Estaba dentro uno? ¿Sí estaba o no estaba? Puede estar de Fuentes Carrión. No, vamos a ver. Los permisos de investigación son cuadrados geográficos. Son zonas donde lo que se hace es que la empresa que va a desarrollar la investigación puede hacerlo en esa zona. Pero para hacer el sondeo se tiene que elegir una zona totalmente compatible. Es lógico que nadie va a hacer un sondeo, no es porque sea especialmente negativo, porque su impacto es bajo, como podemos ver, pero nadie lo va a hacer en un parque natural o en una zona protegida. Déjenme que acabe un momentito este tema. Muy rápido, porque estamos ya fuera de tiempo y necesitamos... Muy rápidamente, porque es que creo que es importante fijar las realidades. Acabo ahora mismo. Se va a pasar un estudio de impacto ambiental que va a ser largo. La Comunidad Europea recomienda que en estos procesos de evaluación de impacto, no solo de este proyecto, sino de cualquiera, participe la sociedad. Es que eso ya en España pasa per se. Es que en España tenemos unos equipos técnicos, tanto en las comunidades autónomas como en la Administración Central, de gran calidad. Y quiero decir, no hemos empezado los sondeos. No se hará en ninguna zona parque natural ni zona protegida. No, por supuesto que no. Y después de la evaluación de impacto ambiental, cuando se analicen los proyectos, es cuando se podrá empezar a sondear, y tenemos tiempo más que de sobra, años para explorar y no perder esa oportunidad. Perdón, usted pertenece a Selgas, ¿no? Nuestra empresa, y yo represento Silgas España, que somos una plataforma pues para la información de este señor que acaba de decir Silgas. No es que una empresa, se va es una en plataforma. espacios naturales, es decir, Hidrocarburos de Euskadi, que pertenece a Selgas, aquí mismo tiene prevista hacer ya tiene una memoria para hacer en el parque natural, en el único parque natural que podría haber subterráneo en España, es decir, en Sotoscueva, uno de los pozos de exploración, no de explotación, aunque dicen que necesitan hacer exploración para saber lo que es, pero ya dice, ya en caso de Cantabria, para 39 años. Es así. Otro. No es verdad, no es verdad. Ya tienen en el permiso angosto, ya quieren hacer, su cámara, porque se han pedido permiso. Veo que busca la cámara, su cámara es esa, si quiere referirse a los telespectadores. Estamos hablando de hidrocarburos, pero si hablamos de Repsol, también ya prepasa la memoria para hacerlo en Campino, en un lugar que es parque natural, y ya veremos a ver lo que dice Europa, porque está en la Red Natura 2000, ECEPA y ESLI. En ninguno de estos espacios se va a realizar ningún sondeo, se lo puedo garantizar. Porque además las autoridades ambientales no lo aprobarán. A hidrocarburos de Euskadi que retiren la memoria del pozo angosto. Los proyectos pasan una evaluación de impacto ambiental muy rigurosa y por suerte estamos en un Estado de Derecho que permite que todos los proyectos que se analicen no se haga nada. Por favor, yo creo que los ciudadanos lo van a tener claro que eso hoy día no es posible. Lo que sí es cierto es que en la legislación medioambiental, en la legislación referente a estudio de impacto ambiental, que hay dos posibilidades, ir por anexo 1 o anexo 2, que significa hacer un estudio de impacto ambiental o no hacerlo. En el caso del fracking,
está consensuado que va a ir por anexo 1, es decir, va a haber un estudio de impacto ambiental riguroso desde la exploración. Nos quedan prácticamente 2 minutos, pero vamos a hacer una pausa y ya para despedir con las conclusiones. Volvemos enseguida. Sino tener una información completa, objetiva a ser posible. Y para eso sí que debemos sentarnos todos los grupos sociales y definir finalmente qué es lo que se debe hacer. Lucas. Bueno, por un lado, claramente es una oportunidad económica para Castilla y León, allí donde haya reservas, y por otro lado, como ya he contado antes, está la incertidumbre del impacto ambiental y la opacidad, insisto, de las petroleras, que se podría resolver formando comités, mesas de trabajo con las organizaciones ecologistas. En todo caso, el futuro, posiblemente cuando se quiera explotar alguna reserva aquí en España, la innovación va tan deprisa que el futuro sea la fracturación con helio. El helio es un gas noble, inocuo, no reacciona con nada, se inyecta y por el gradiente geotérmico aumenta el volumen en 700 veces el volumen, rompe la roca, siempre controlado, y no hay aditivos o poquísimos aditivos y no se utiliza agua. Ese es el futuro. El futuro. Pues yo quería aprovechar para hacer un llamamiento a la Junta de Castilla y León para que tenga en cuenta las opiniones de esos vecinos que cuando hay que votar se acercan a ellos y oírles y ver lo que dicen, porque lo que dice la gente llana, yo no soy ecologista al uso, sino simplemente soy un habitante de esta zona, y no me gustaría que Castilla y León, tierra de sabor, fuese tierra de fracking. La energía, ya hemos visto lo que pasa en Castilla y León, hay mucha energía, pero no, mientras no haya un canon energético, la riqueza, ¿a dónde va? Yo comprendo que esto, en el mejor de los casos, aun con contaminación, puede dar mucha riqueza, pero ¿a quién? ¿Dónde está la sede social de estas compañías que se llevan el gas? Aquí tenemos en los arribes del Duero, en las merindades, en muchos sitios, saltos hidroeléctricos. ¿Dónde va? ¿Dónde tiene la sede social Iberdrola? ¿Dónde está la riqueza? ¿Qué nos extraña después que se despueble Castilla y León? Si no invertimos, si no sacamos el dinero que necesitamos de esa fuente energética, se inunda un valle. Por favor, seamos sensibles. Porque hay una normativa ahora mismo dicha para que los impuestos queden en la comunidad autónoma. Hay una normativa, pero hay poca experiencia de hidrocarburos como lo que ocurre en la Lora y todo. Es que ya estamos fuera de tiempo. Eso no es verdad. Ha concluido. Bien. Muchísimas gracias a los cuatro por estar esta noche aquí, por dar, yo creo que si es una de las reivindicaciones de dar más información a los telespectadores, a los castellanos y leoneses. Yo creo que en una parte lo hemos conseguido, pero si es necesario volver sobre este tema, Castilla y León Televisión volverá para explicarle pues todos esos argumentos, tanto a favor como en contra de esta práctica de extracción de gas. Nosotros nos tenemos que ir, la actualidad continúa con Juanma Pérez, el informativo de medianoche. Volvemos nosotros ya el próximo jueves, eso sí, ya será para hablar del Día de la Comunidad de Villalar, del sentimiento regional y muchas otras cosas. Hasta entonces, descansen.